pequeño spot, sobre todo en estos momentos en los cuales quedan 5 partidos en casa, de los 9 que quedan, y no de alguna manera animar más si cabe a que el aficionado se acerque a Maitasuna y nos eche una mano en los 5 partidos que nos quedan de casa. Yo creo que la permanencia está casi hecha, yo creo que no está, pero bueno, pero lo del playoff yo creo que está más complicado que el año pasado, creo que vamos a necesitar algún partido más, pero vamos a intentar, si no, ganar los 5 partidos y nos arañar todos los que podemos de aquí. Y la finalidad del spot o vídeo es para animar a esta gente que falta por venir y que estos 5 partidos, si no se vienen a la internacional, por lo menos que se acerquen. Esa es la finalidad. El vídeo lo comentabas, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si hay alguna pregunta sobre el vídeo, pero yo creo que tampoco había que machacar mucho tiempo, sino decir 4 cositas, 4 mensajes claros que sirva un poquito para que los que quieran verlo y si podéis alguno, pues en alguna televisión lanzarlo, encantado de la vida, para que la gente lo vea y sobre todo que se acerquen, que se acerquen, que yo creo que los 5 partidos van a estar muy bien, y a ver si podemos conseguir acercarnos al lleno antes de los playoffs, que esperemos que podamos estar. Pero yo creo que lo más importante ahora en este momento es Clínica Rincón, el próximo partido, que tenemos que sacarlo adelante, sin pensar en más cosas. ¿Notáis igual que no viene la gente que queréis o que ha bajado un poquito el público? O que No, yo creo que el público ha ido ha habido un incremento. Yo creo que incluso a veces los medios yo creo que ajustan mucho las cifras. Yo creo que estamos no bajando nunca de los 1.500 en ningún partido. Hay 2 otros partidos que hemos pasado algo de los 2.000. El año pasado no alcanzábamos estas cifras a estas fechas. No de ello, sino de a estas fechas yo creo que hemos tenido un incremento de un 10, un 15% con respecto al año pasado. Pero queremos seguir sumando, y yo creo que en estos próximos partidos estamos pensando en alguna acción en la cual podemos incrementar no solo el spot, sino en alguna otra acción que pensemos realmente que nos pueda venir 300 o 400 personas más y esperemos que eso se cumpla. Como por ejemplo, las acciones, bueno, se pueden decir, bueno, la idea es pues contactar ya con algunos clubs, los cuales pues, esos clubs que están muy implicados con nosotros, la cualidad que los chavales que vengan con su chaval del equipo, del club, que puedan hacer sorteo de balones, alguna cosita de estas, pero sobre todo ahí los, no sé, 7 clubs que ya se han comprometido, que quieren que contemos con ellos y creo que se notará un poquito su presencia en los próximos partidos. La acción además va dirigida a los 5 próximos partidos hasta que acabemos la liga regular el 27 de abril. Vale, que yo hablar otras historias. Sí, es corto. Vamos a pensar en el próximo partido, en Clínica Rincón, no pensemos más allá. Ángel, un poco cómo es la iniciativa del vídeo y vosotros sois parte implicada directa el tema de la afición y de esos 5 partidos en casa intentar que acuda más gente y que haya más ánimo, ¿no? Primero tenía la atención en el vídeo, lo bueno y breve 2 veces bueno, ¿no? Lo tenéis bastante claro y no hace falta machacar mucho, ¿no? Es muy cortito, pero está muy bien. Y luego, en cuanto a tema de objetivos y todos, sabéis que desde el principio se ha marcado un objetivo muy claro, que es la permanencia. Estamos ahí prácticamente, aunque no sea matemáticamente, prácticamente lo damos por hecho. Y sería una hecatombe no conseguirlo, y todos tenemos una ilusión enorme de ganar el mayor número de partidos posibles, como había dicho muy bien el presidente, para ganar el máximo número de partidos y para intentar ganar esos 5 que decimos de casa hay que empezar por el primero, porque si no ganas el primero es imposible ganar los 5. ¿Teméis que el equipo se pueda relajar en pruebas como el Clínica Rincón, que os lo puso muy complicado allá? Vienen de últimos, pero para nada es sencillo, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su idea, ¿no? de lo que es la competición. Indudablemente hay veces que los jugadores se motivan mucho más con rivales que tienen mucho más nombre o que van arriba que con los que no tienen tanto y van abajo. Eso es indudable y aunque intentas hacer todo lo posible para que no sea así, yo por lo menos todavía no lo he conseguido. Y espero que hayamos aprendido la lección de otros partidos, como el de Tarragona, por ejemplo, que sufrimos mucho y no nos ocurra esto, porque Clínica Rincón es un equipo que aunque no ha ganado muchos partidos en la Liga, en el momento se iba por delante a Palencia, que nadie pensaba que Palencia, por ejemplo, un rival que a nosotros nos ha ganado 2 partidos, pues
llegó allí y perdió. Y nosotros ganamos por un punto. Entonces hay que respetarlo y esta liga es, a quien no respetas te iba por delante. Además allí en Málaga empezó un poco la reacción del equipo, ¿no? Exactamente. Nosotros íbamos ahora en una racha que en la primera vuelta, en los 8 primeros partidos, hicimos 2 victorias, 6 derrotas, y en la segunda vuelta lo hemos pasado con 5 victorias y 3 derrotas. Un poco diferente, ¿no? Y bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de seguir en esta línea y es verdad que aquel fue el punto de inflexión para ir para arriba y hay que mantener esto, ¿no? Hay que mantener esta línea de digamos, prácticamente son 13 de 17 partidos lo que hemos ganado, que es una gran marca. Ángel, decía el Presi que el tema del playoff va a estar más complicado que el año pasado. ¿Coincides también en esa valoración? Sí, es que es una realidad, que no tienes más que ver la clasificación y ves cómo está todo, ¿no? Nosotros además, para el problema nuestro, los que tenemos un poco por encima o que podemos estar más o menos iguales, hemos perdido el básquet con ellos. Y bueno, pues en el momento, lo mismo que dices que si ganas 5 partidos, los 5 de casas, porque estás en playoff, puede ser que a lo mejor no gane los 5, pierdas 5 y serían entonces 4 victorias más y a lo mejor no entras. Porque está realmente igualadísimo. Pero os lo he explicado, estaba explicado antes a un compañero vuestro, que antes, todas las temporadas, siempre los 2 equipos de arriba que bajaban de Liga CB, prácticamente eran casi intratables, era muy difícil que perdieran algún partido. No es el caso de este año, como ves Granada y como ves Menorca, que ha perdido bastantes partidos también, les ha podido ganar. Y luego de la parte de abajo, siempre los equipos de abajo ganaban a los de arriba o ganaban a los de la mitad. Pero nos hemos encontrado 2 casos que no son normales tampoco, como es Clínica Rincón, que es uno de ellos, que ha ganado muy pocos partidos, y luego Granada, que también ha ganado pocos, entre ellos, desgraciadamente, el nuestro. Y claro, entonces hay un pelotón, hay un apelotonamiento ahí en medio, pues que no se han creado diferencias, que antes se habrían diferencias bastante grandes y los puestos de playoff prácticamente faltando 5 o 6 jornadas ya se veía la ruptura y ahora no hay ruptura. Entonces, por eso hablo de que es la más igualada y no es una opinión solo mía personal, hablando con muchos compañeros que conocen la liga, bueno, que operadores que están llevando equipos de la liga, todos coincidimos en lo mismo.